Queridos hermanos, apoyándome en la primera lectura y el Evangelio, voy a señalar dos características del reino de Dios. En la primera lectura nos encontramos con un pecado gravísimo. ¿Qué pecado? La idolatría. El pueblo de Israel, pueblo desagradecido, no es consciente que Dios los ha liberado de la esclavitud de Egipto. No es un pueblo consciente que Dios los está guiando por el desierto y se fabrican un ídolo. ¿Qué se fabrican? Un becerro de oro. Comienzan a adorar a ese becerro de oro. La idolatría es un pecado gravísimo, porque lleva a desplazar a Dios del primer lugar de nuestra vida por algo o alguien. La primera característica que hoy debemos señalar sobre el reino de Dios es que es un reino donde Dios está en el primer lugar. Es el reino de la primacía de Dios. Y todos, hermanos, podemos ser idólatras. Nadie está libre. En el momento en que Dios ya no es lo primero para ti, has caído en la idolatría. Y el reino de Dios no admite la idolatría. ¿Y cuánta idolatría contemplamos en este mundo? Este consumismo que vivimos nos lleva a la idolatría del dinero, la idolatría de las cosas materiales. Vivimos también la sexolatría. Hoy todo es sexo. Se ha degradado el valor sagrado de la sexualidad a su nivel más bajo. Estamos en el todo vale, en la idolatría del sexo que animaliza a la persona humana. Saquemos hoy un primer propósito: vivir la primacía de Dios en todo lo que hacemos. Siempre Dios primero. Y la segunda característica del reino de Dios la encontramos en el Evangelio, con dos imágenes. La semilla de mostaza, que va creciendo hasta llegar a ser un arbusto grande, y la levadura en la masa. La masa va creciendo gracias a la levadura. El reino de Dios siempre crece. Crece en silencio. Nadie puede detener el crecimiento del reino de Dios. Es un reino que está creciendo, pero al mismo tiempo un reino donde nosotros tenemos que colaborar. El reino de Dios crece por gracia de Dios y por eso es imparable. Pero Dios cuenta con nosotros, con nuestro sí, para que ese reino se extienda por todas partes. Y todos aquellos que le han dicho sí a Dios y han colaborado con el crecimiento del reino de Dios son los santos. Por eso la iglesia celebra a los santos. Hoy estamos celebrando a uno de los santos más populares que tiene la iglesia. ¿De quién estoy hablando? San Ignacio de Loyola. Hoy rezamos por todos los jesuitas. Ignacio fue un convertido. Ignacio era un soldado de vida libertina, era un idólatra, un bohemio, pero se convirtió. En la batalla de Pamplona es herido, luchando contra los franceses. Él era vasco. Mientras se está recuperando,
le llegan unos libros, una vida de Cristo, una vida de los santos, lee, Dios se vale de todo para tocar nuestro corazón. Y esto significó para Ignacio un proceso de conversión. Se retiró a hacer oración, penitencia, luego va a la Universidad de París para estudiar teología, quería ser sacerdote. Ahí se encuentra con unos compañeros, uno de ellos San Francisco Javier, y ahí empieza la compañía de Jesús, que tanto bien ha hecho a la Iglesia. Y hay dos frases de San Ignacio de Loyola que yo quisiera compartir con ustedes y que tienen que ver con el reino de Dios. La primera, en todo amar y servir. Una frase muy bonita de San Ignacio de Loyola. En todo amar y servir. En todo amar a Dios y en Dios a los demás. En todo servir a Dios y en Dios servir a los demás. Y así hacemos que el reino de Dios crezca. Y la segunda frase de San Ignacio de Loyola, la voy a decir en latín, luego la traduzco: ad maiorem Dei gloria. Hacerlo todo para la mayor gloria de Dios. Aquí tenemos un plan de vida para todos los días. Ad maiorem Dei gloria. Hazlo todo para la mayor gloria de Dios. Todo lo que hagas, hasta recoger un papel del suelo, que sea para la gloria de Dios. Lo único que no da gloria a Dios, ¿qué es? El pecado. Y eso lo tuvo muy claro San Ignacio de Loyola. Por eso cuando él redacta los ejercicios espirituales, el primer tema que toca es el infierno y la gravedad del pecado. Porque él se dio cuenta de lo feo que es vivir en pecado, lo bonito que es vivir en gracia de Dios. Hoy le vamos a pedir a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude para colocar siempre a Dios en el primer lugar de nuestra vida, como lo hizo San Ignacio de Loyola luego de su conversión, y que la Virgen nos ayude para que todo lo que hagamos sea para la mayor gloria de Dios, que es lo que hizo Ignacio de Loyola. Que así sea.